En este vídeo voy a dejar un fragmento de otro vídeo anterior en el que narro cómo fue la colonización y evangelización de los indígenas localizado en Yucatán, donde os cuento algo fascinante y es cómo los indígenas consiguieron contradecir la cultura de los frailes. Espero que os guste. Pero en el lado de Yucatán sucede algo muy fascinante para demostrar cómo los propios indígenas no eran agentes pasivos. Ellos tenían a su capacidad usar las herramientas que los españoles traían en contra suya. Cuando los yucatecos recibieron la cultura española y se vieron implícitos en ella, algunos de estos mayas fueron evangelizadores porque lo que le pasaba a la Iglesia Católica en el entonces de la época es que le faltaban frailes. Imaginaros tener que ubicar frailes 4 o 5 en un territorio tan extenso como es Yucatán o México. Los propios mexicanos tienen que saber perfectamente a lo que me estoy refiriendo porque su país es inmenso, es un país enorme, grande, es fascinante lo grande que es México y muchas veces, especialmente a los españoles, se nos olvida que es que los territorios mexicanos y a la vez Latinoamérica en general es enorme en dimensiones. No es tan fácil que un fraile llegase y topase con evangelizar a todos los pueblos indígenas cuando realmente eso era un proyecto colosal. En este caso, los evangelizadores formados, siendo indígenas, formados por los frailes que recién llegaron, usaron la escritura, el alfabeto, en contra de los mismos frailes. Se llegó a crear una red de mensajería paralela a la española, a la oficial, con la que los indígenas tradicionales y conservadores estaban organizando su resistencia contra la religión que había llegado y contra la cultura que había llegado. Así lo cita la autora que voy a mencionar ahora. Reconocer que solamente en fechas muy recientes se empezó a prestar atención a los hombres que escribieron estos textos y a la forma en que estos textos se conservaron a lo largo de la historia. Me refiero a los escribanos indígenas, por un lado, y a los archivos que se crearon en los pueblos de indios. Así, los maestros desempeñaron un papel esencial en el mantenimiento de los lazos sociopolíticos entre pueblos indios a través de la comunicación por cartas. En el caso de la idolatría de Mani, la noticia de represión que ejercían los frailes se expandió rápidamente a los pueblos comarcanos a través de las cartas escritas por los maestros de las escuelas, de manera que temían los propios frailes de que surgiera una rebelión. Y en una carta a Fray Antonio de Tarancón que mandó el padre Fray Francisco de Bustamante, comentó que los eventos del año anterior los analizó de la siguiente forma. Aquí, según cita la autora en el documento, en el artículo que os dejo en la descripción. En esta carta no deja de mencionar el peligro que pudo representar esta capacidad de comunicación de los indios cuando dicen que el venido del provincial, Fray Diego de Landa, trataron Landa y al alcalde mayor Diego de Quijada, qué remedio se podría en este tan mal como había en la tierra, porque toda ella estaba encartada. Los religiosos se dieron cuenta de que los indígenas estaban usando por su propia cuenta la escritura alfabética que ellos mismos le habían enseñado. Por otra parte, como ya dijimos, los franciscanos formaban a los indios centrales semejantes al de Maní y después lo mandaban a otros pueblos que no eran siempre los de origen de los maestros. De alguna forma, favorecieron así la comunicación entre mayas en el periodo colonial. Es decir, los mismos frailes, sin darse cuenta, favorecieron una resistencia mucho mayor porque los propios indígenas, los propios caciques que tenían en los diferentes pueblos en esas comarcas, no eran tontos, sabían perfectamente cómo podrían usar ese arma y lo usaron en contra de ellos. Tenían resistencia, no eran agentes pasivos. O sea, podemos comprobar que por un lado había... Tras ver las fuentes de primera mano en la que trata esta autora, podemos comprobar cómo realmente en América se dieron casos de adaptación, por un lado, como comento en el vídeo en el que tengo este fragmento, como también resistencia, que la hubo, como sería en este caso. La cuestión de la historia en América es algo que está sesgado culturalmente en nuestras sociedades hispanoamericanas, porque realmente se interesa muchísimo ver cómo, en este caso, España fue mala y el mundo indígena americano las víctimas, cuando realmente no es así. Lo que pasa es que creemos cualquier cosa que nos digan, especialmente en los movimientos culturales y políticos y los mismos políticos. Porque al final lo que está todo en juego es tu voto, y tu voto es poder. Y por eso precisamente intentan desinformarte y engañarte para generar sentimientos y emociones dentro de ti que te muevan hacia la tendencia que a ellos políticamente les interesa. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo después de ver este vídeo es que compruebes, que leas, que reflexiones, que comprendas que la historia no es tan fácil como que llegó Colón y se conquista América, sino que hubo muchísimos procesos en el que cada parte de las sociedades que intentaron relacionarse entre ellas, ya sea por diplomacia, comercio o guerra, son actores políticos que no se dejan engañar y cada uno tiene sus propios intereses. Entonces, por todo ello, la historia es compleja y por ello te recomiendo que leas, que te informes, que seas la persona que cite fuentes, que sea una persona en la que diga, pues yo lo he leído tal y cual, vamos a contrastar lo que tengamos.
Espero que hayas disfrutado de este vídeo y lo interesante que ha sido cómo los indígenas encartaron Yucatán, y nos vemos en el siguiente vídeo.